Buenas noches, compañeros. Me da gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. No sé si alguien podría confirmarme en el chat de la reunión si logran visualizar de forma adecuada y logran escucharme de forma adecuada. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Julio. Mucho gusto a todos. Bueno, me comenta acá Julio que logran visualizar. Igual Carla me comenta que logran visualizar. Ya vemos 15 personas conectadas. Siempre damos unos 2 minutitos. Hoy empezamos la clase un poquito tarde porque vamos a ver un tema bastante rápido. De hecho, los que ya abrieron el material que enviamos al grupo de WhatsApp pudieron haberse percatado que son bien pocas diapositivas, ¿verdad? Entonces, esperamos tomarlo de una forma bastante sencilla. Entonces, em, esperamos de igual forma que logren comprenderlo, ¿verdad? Ya saben la forma en que yo les brindo la clase. Si tienen alguna duda, yo voy a estar al pendiente del chat de la reunión. Y cualquier duda que surja respecto al tema, con mucho gusto vamos a tratar de solventarla. También siempre les remarco que puede que no se solvente en el momento porque entre tanto mensaje a veces se pierde alguno, pero yo al finalizar la llamada siempre me pongo a verificar sus mensajes y trato de responder las preguntas de todos, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio ya en un minutito y espero que pongan mucha atención y que esta clase les sirva mucho para su conocimiento, ¿verdad? Buenas noches, Beverly. Gracias, Mayari, por confirmar. Buenas noches, Madeline. Lourdes, Yamilet también, buenas noches. Trina de este tema, ¿verdad? Entonces creo que va a ser un poquito más fácil que lo entiendan. Además que el tema del amparo, de la acción de amparo, es un tema que no únicamente es de derecho administrativo, ¿verdad? Ya que, como bien saben, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y esta acción puede plantearse ante cualquier situación que vulnere o ponga en riesgo un derecho reconocido por nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de la República. ¿Cuáles pueden ser esos derechos? En el ámbito administrativo es muy común que sea el derecho de petición. Es algo lógico, ¿verdad? Porque se ejerce de forma continua también el debido proceso, pero el amparo es una acción que puede ejercitarse ante cualquier vulneración a un derecho reconocido por nuestra Constitución. El derecho de defensa también puede darse que no se nos vulnere en un procedimiento administrativo el derecho a aportar nuestros medios de prueba. Se estaría vulnerando el derecho constitucional a la defensa. Pero abarca todos los temas, ¿verdad? Todo derecho reconocido por nuestra Constitución. Entonces, es importante que sepan esto. También es importante que entiendan que el amparo no es un recurso. Ahí en algunos exámenes nos percatábamos de que hablábamos de los recursos y habían personas que nos ponían que el amparo, ¿verdad? Primero que no habíamos llegado al tema y segundo que el amparo quiero que tengan claro desde ya que no es un recurso, ¿verdad? El amparo no es un recurso, es una acción constitucional eh, que se ejercita en cuanto a las garantías constitucionales reguladas en nuestra Constitución. Ya saben que son tres, ¿verdad?
el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Buenas noches, Omar. Bueno, creo que me escuchan bastante claro, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Primero, vamos a tratar el tema, vamos a ver cuál es el objeto del amparo. Y esto nos lo regula la misma ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, que como ustedes bien saben, va a ser pregunta de privado, es una ley de carácter constitucional. ¿Cuál es el objeto del amparo? El artículo 8 de la ley de amparo nos establece que el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura al imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. ¿Qué quiere decir restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido? Esto quiere decir que el objeto del amparo es evitar que existan amenazas a nuestros derechos. Es decir, que si hay una acción que pone en riesgo, aunque no haya limitado nuestro derecho, pero pone en riesgo nuestro derecho, va a poder promoverse un amparo. Y en el caso de que ya se hayan vulnerado esos derechos, va a restaurar los mismos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque quiere decir que el amparo no únicamente va a actuar o no únicamente va a favorecernos cuando ya hay una violación a nuestros derechos. Por ejemplo, muchas personas comentaban, es un ejemplo, ¿verdad? El tema de las elecciones, de que no van a tomar posesión y algunos candidatos, algunos cargos que ya fueron electos. eh, Eso hasta el momento no ha pasado, ¿verdad? Porque no se ha llegado el 15 de enero y no sabemos si efectivamente van a tomar posesión o no. Pero es verdad también que existe riesgo de que algunas personas no tomen posesión, ¿verdad? Esto derivado de diferentes situaciones que algunos podrán estar de acuerdo o no de acuerdo. Entonces es un tema que no vamos a profundizar de esa forma, pero lo que quiero es que entiendan que ustedes han visto en los diferentes medios de comunicación que se han presentado algunos amparos para garantizar el resultado del proceso electoral. Sin embargo, no se sabe, no ha llegado el 15 de enero, ¿verdad? Y no sabemos si efectivamente van a tomar posesión, pero como existe ese riesgo, ya se pueden tomar acciones para salvaguardar derechos reconocidos por la Constitución. No sé si quedó claro con ese ejemplo. Yo lo leo ahí en el chat, esperamos que sí, si no, con mucho gusto vamos a aclararlo. Me dice Fernando que se fue el audio. No sé si es algo de todos o únicamente de Fernando. Si se fue el audio me avisan y yo con mucho gusto veo cómo corregimos. Y la ley claramente nos establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Volvemos a lo mismo, no es necesario que ya se haya vulnerado un derecho, pero puede que algún derecho se encuentre amenazado por una acción, por una resolución, por una ley o por una disposición de un órgano, ¿verdad? De la administración de justicia, de la administración pública, etcétera. ¿Cuáles son los sujetos pasivos del amparo? Esto quiere decir sobre qué entes o sobre qué sujetos van a recaer las acciones de amparo. Y nos indica la misma ley. Cuando me refiero a la ley, ustedes ya saben que es la ley de amparo. Nos establece en el artículo 9 que podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas autónomas. Ya saben ustedes que es una entidad descentralizada y autónoma, las sostenidas con fondos del Estado creadas por la ley o concesión o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Un ejemplo de esto, instituciones que no necesariamente sean públicas, pero se manejan con fondos públicos y o sea, les dan ciertos servicios en concesión, ¿verdad?
Un ejemplo podría ser la emisión de licencias de conducir. Esa es una empresa privada que realiza funciones públicas por contratos que ha celebrado el Estado con dicha empresa, ¿verdad? Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que deben ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por la ley, tales como los partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Vamos con la siguiente. Procedencia. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República Guatemalteca reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Y aquí vamos a entrar ya en materia de cómo se ejercita la acción constitucional de amparo. Hay diferentes pasos que debemos de tomar. Traten de esquematizar estos pasos que yo les estoy dando en las diapositivas. Sin embargo, yo de igual forma voy a tratar de encontrarles un esquema para que ya sea más fácil, ¿verdad? Para ustedes. De hecho, creo que por aquí tengo uno, de una vez se los vamos a enviar, compañeros, que le había solicitado a un amigo y me lo envió ya algo tarde. Entonces se los vamos a enviar de una vez para que lo tengan. Bueno, de igual forma, traten de hacer sus propios esquemas, ¿verdad? Nada mejor que eso. ¿Cómo inicia un amparo? Lo primero, ¿verdad? Para plantear un amparo es la interposición, es plantear el amparo y para esto deben de cumplirse ciertos requisitos, ¿verdad? Para pedir amparo nos establece, salvo casos establecidos en la ley, deben previamente agotarse recursos ordinarios judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Es decir, que para recurrir a esto, como es una acción de carácter excepcional, deben de haberse agotado todos los recursos previamente establecidos, ¿verdad? Por ejemplo, en un ministerio a usted le deniega una petición, usted inicialmente no va a recurrir al amparo, ¿verdad? Aunque le esté negando una petición. ¿Por qué? Porque la ley de lo contencioso administrativo regula el recurso de reposición y revocatoria, según sea el caso. Entonces, para poder recurrir al amparo, debe de primero agotarse el recurso ordinario, ya sea de carácter judicial, los establecidos por el Poder Judicial, los de carácter administrativo, los de las entidades centralizadas, autónomas, descentralizadas, todo lo que vimos de la vía administrativa. Y nos establece que la petición de amparo debe de hacerse dentro del plazo de 30 días. Escuchen esto, 30 días, tomen nota, siguiente al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en las concernientes a esta materia, el plazo será de 5 días y siguiendo los requisitos establecidos en el artículo 21. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros poder recurrir al amparo deben previamente agotarse todos los recursos y debe de hacerse dentro del plazo de 30 días a notificada dicha resolución. A excepción de la materia electoral, ¿verdad? Que ya indican que debe de hacerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución. Y nos dice que la interposición del amparo debe de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, en el artículo 21 de la ley. Ya les dije también que cuando nos referimos a la ley, nos referimos a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Los que tengan a la mano su material, ¿verdad? Van a percatarse que ahí en el artículo 21 se encuentran
desglosados los requisitos de petición, entre algunos, ¿verdad? La designación del tribunal ante el cual se presenta, lógico, ¿verdad? Como todo escrito debe designarse ante quien se está presentando. Otro requisito, la relación de los hechos que motivan el amparo, el lugar y la fecha, acompañar copia por cada una de las partes, esos son algunos, pero ahí en el artículo 21 ustedes van a encontrar, creo que si no estoy mal, eh, hay hasta el inciso, no recuerdo si la H, I o J, pero sí son varios incisos. Entonces, ustedes deben de leer esos incisos y ver qué requisitos debo cumplir en el escrito de interposición del amparo y ahí los van a poder visualizar, ¿verdad? En este mismo escrito, en esta misma solicitud del amparo, en este mismo memorial, ustedes pueden solicitar al órgano que va a conocer el amparo la petición del amparo provisional. No sé si alguien tendrá ahí en el chat una idea de qué es el amparo provisional. Voy a leer ahí los mensajes. Miren, si alguien tiene alguna idea coherente y buena sobre qué es el amparo provisional, el primero que lo ponga vamos a darle ahí 2 puntitos en el trabajo, ¿verdad? Para que se motiven ahí a responder. Bueno, el amparo provisional quiere decir, el artículo 27 nos indica que la suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como instancia de parte. En cualquier caso, el tribunal en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, cuando a juicio de las circunstancias lo haga aconsejable. Ahí vamos a tomar, yo voy a leer todos sus mensajes. Y ahí vi unas ideas muy claras sobre qué es. Entonces voy a leer los mensajes al final de la reunión y vamos a hacer lo que les había indicado. El amparo provisional es que nosotros solicitamos en esa interposición que se dicte un amparo provisional. ¿Para qué? Para que suspenda el acto que se está reclamando. Esto quiere decir que aunque no se va a modificar, aunque no se va a eliminar una resolución, va a suspenderla temporalmente. Y esto puede hacerse a requerimiento, que es cuando ustedes interponen el amparo, o porque el órgano que conoce el amparo considere que efectivamente existe un riesgo bastante grande y suspende momentáneamente la resolución, ¿verdad? Eh, si les preguntan en el examen, el amparo provisional puede determinarse de oficio o a requerimiento de parte. Había una pregunta similar así en una variante y la respuesta era de las dos formas. Entonces, esa podría ser pregunta de examen, tomen nota. Espero que haya quedado claro de qué es el amparo provisional. Es solicitar que se suspenda el acto de manera temporal, ¿verdad? Hasta que se solvente la situación, hasta que haya una resolución final respecto al asunto. Omisión de requisitos de petición. Ustedes planteando interponiendo el amparo, ¿verdad? Ante el órgano que corresponde. Aclaro, ¿de qué forma vamos a saber ante qué órgano corresponde plantear un amparo? La misma ley nos establece en sus artículos ante quién se presenta el amparo de conformidad con quien haya dictado la resolución. Por ejemplo, en el artículo 14 nos establece la competencia de los jueces de primera instancia. ¿Qué amparos van a conocer? Por ejemplo, el artículo 12 nos establece que la Corte Suprema de Justicia conocerá los amparos en contra del Tribunal Supremo Electoral, los ministerios de Estado o viceministros,
las salas de la Corte de Apelaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a saber ante quién plantearlo? Porque la misma ley nos establece de forma específica, nos enumera claramente qué competencia tiene cada uno de los órganos de administración de justicia. Eso es importante que lo lean. No es que les vayamos a poner tan directo esas preguntas, ¿verdad? Pero sí es importante que lo sepan, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que ¿qué sucede ante la omisión de requisitos en la petición? La misma ley nos lo establece de forma clara. Cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno de los requisitos en la interposición o sea defectuosa la personería. ¿Qué es la personería? Es la representación. También fue pregunta de examen. Cuando sea defectuosa la personería, el tribunal que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días. Pero en lo posible no suspenderá el trámite. Cuando el tribunal lo estime pertinente, podrá agregarse a este término el de la distancia. ¿Qué quiere decir? Que al amparo lo que establece la ley es que primordialmente hay que darle trámite, independientemente de que hayan ciertas omisiones en esa interposición, ¿verdad? Puede que no cumplió con, no designó bien el tribunal, ¿verdad? Puede que no cumplió bien, que se le olvidó al momento de redactar la fecha en que está interponiendo el amparo. También puede que no haya acreditado bien su representación legal, no haya acreditado bien la calidad en que está actuando. Entonces, ¿qué nos establece la ley? Que de igual forma el órgano debe de darle trámite al amparo y le va a brindar un plazo de 3 días para que el interponente cumpla con esos requisitos que faltan, ¿verdad? Que omitió en esa interposición. Miren qué flexible es la materia, o sea, el área constitucional, ¿verdad? O sea, al final, como se sabe que puede existir un riesgo a una garantía constitucional, se es flexible y se admite para su trámite la demanda. Caso contrario sería el derecho procesal civil. Ustedes saben que es extremadamente formalista y que si no cumple con un requisito, difícilmente le van a dar trámite a su demanda, ¿verdad? Igual con el caso, vieran estos divorcios voluntarios, si uno omite cualquier cosita, le rechazan el memorial, ni siquiera le dictan previos a uno, sino que directamente le rechazan a uno el memorial de demanda. Complicado porque a veces no hay criterios unificados, a uno le aceptan un memorial en un juzgado y en el otro uno casi que igual, ¿verdad? Solo con diferencia de las partes y no se lo aceptan. Entonces, en la vía constitucional nos dan esta flexibilidad, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Qué sucede? Tienen que tener claro la interposición, que se deben de cumplir ciertos requisitos ya establecidos. Ya les indiqué que deben de leer el artículo 21, que se deben de agotar los recursos, que debe hacerse dentro de un plazo determinado. ¿Y qué sucede ante la omisión de requisitos en la petición? ¿Estamos claros hasta el momento? Yo lo leo ahí en el chat. Espero que estemos claros, ¿verdad? Pero de igual forma sigo al pendiente por si hubiera alguna duda. El trámite del amparo. Nos establece el artículo paso 2, nos establece el artículo 33, el trámite inmediato del amparo. Nos indica que los jueces y tribunales están obligados, escuchen la palabra, están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que fueron presentados, mandando a pedir los antecedentes o en su defecto el informe circunstanciado a la persona, autoridad o funcionario o empleado en contra del que se haya pedido el amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de 48 horas
más el de la distancia que fijará el tribunal en la misma resolución, en la misma resolución. Esto quiere decir que están obligados. Les hablaba de que al final la persona que esté interponiéndolo se beneficia de ciertas situaciones, ¿verdad? O sea, los juzgados deben de dar trámite de forma inmediata a los amparos. Por ejemplo, en otras materias, ustedes plantean su memorial, se pasan en la revuelvo a lo de divorcios voluntarios, ¿verdad? En los divorcios de mutuo consentimiento. Esos divorcios uno plantea su demanda y a uno se la rechazan o le dan trámite hasta los 10, 15 días. Y eso que esos trámites son bastante rápidos. Imagínense, en otros tipos de procesos se demoran muchísimo, ¿verdad? En este caso no. Los jueces el mismo día deben de darle trámite a la interposición de su amparo, ¿verdad? Nos indica el artículo 33. ¿El qué es el informe circunstanciado? Buena pregunta, Fernando. El informe circunstanciado es un informe que debe de emitir esa autoridad que dictó una resolución respecto al asunto, ¿verdad? Obviamente, la corte, el tribunal o que esté conociendo el amparo no va a tener todas las actuaciones ni va a conocer el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no conocieron ese asunto, ya sea ellos no conocieron esa vía administrativa, ellos no conocieron esa vía judicial, entonces para poder informarse y tomar una buena decisión deben de solicitar que se informe, que se remita un informe circunstanciado a esa persona, autoridad o funcionario contra el cual se haya planteado el amparo. Este informe va a contener las actuaciones, va a explicar por qué se tomó determinada decisión, ¿verdad? Entonces, ese es el informe circunstanciado, el informe que remite esa persona ante la cual se plantea el amparo para que el órgano que conoce el amparo tenga conocimiento respecto al acto, ¿verdad?, que generó la interposición del mismo. Pero que quede claro, Fernando, me cuentan ahí si tienen alguna otra duda. El artículo 34 nos regula que el interés de terceros en el amparo y nos establece que si la autoridad, persona impugnada o el solicitante de amparo tuvieran conocimiento de que alguna persona tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, ya sea por parte en las diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación planteada, están obligadas a hacerle saber al tribunal, indicando su nombre, dirección y en forma sucinta la relación de tal interés. En este caso, el tribunal de amparo, es decir, el tribunal que esté conociendo el amparo, dará audiencia a dicha persona en la misma forma que al Ministerio Público, teniéndose como parte. Esto quiere decir que si alguna persona, ya sea a la que se le está planteando el amparo o el interponente del amparo, tienen de conocimiento que hay alguna persona que se va a ver afectada por ese acto, por esa resolución o por ese procedimiento, van a hacérselo saber al tribunal de amparo para que sean notificados y se les corre audiencia, ¿verdad? Y puedan intervenir de cierta forma en el proceso. Primera audiencia. ¿Qué nos establece la primera audiencia? Artículo 35 de la ley. Cuando me refiero a la ley, le remarco que la ley de amparo nos establece primera audiencia de los interesados y prueba. Recibidos los antecedentes o el informe del que hablábamos previamente, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento.
De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante, el Ministerio Público o institución que actuara mediante la sección que corresponda según la materia en que se trate. Es decir, que dependiendo de qué institución sea, ¿verdad? Puede que sea el Ministerio Público en caso de que sea una acción de amparo en materia penal, ¿verdad? A otras instituciones dependiendo qué es el asunto que se esté conociendo, ¿verdad? Institución que actuará mediante la sección que corresponda según la materia en que se trate. A las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto. Esto quiere decir que se le va a correr audiencia a quienes, a las personas que ya hablamos previamente, que es la persona que interpone el amparo, la persona ante la cual se plantea el amparo, o cualquier otra persona que tenga interés dentro de ese asunto. ¿Quién podrá alegar en esta primera audiencia? Es decir, quien podrá plantear sus argumentos dentro del término común de 48 horas. Es decir, que tramitado el amparo, se interpone el amparo, se le da trámite, se solicita el informe circunstanciado. Al llegar el informe circunstanciado, el Tribunal de Amparo va a emitir una resolución donde va a correr audiencia a las partes del proceso y a los terceros interesados por un término común, es decir, un término para todos de 48 horas. ¿Estamos claros hasta el momento? Bueno, vamos a continuar. Artículo 35. Primera audiencia a los interesados y prueba. ¿Qué nos establece el artículo 35? Si se dan cuenta, este artículo va a regular lo concerniente a esa primera audiencia y a la etapa de prueba en caso de que lo hubiera, ¿verdad? El artículo 35 nos establece que, vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, es decir, que se hayan pronunciado las partes, el tribunal estará obligado a resolver. Es decir, que el tribunal, si no hubiera nada que probar, va a resolver, ¿verdad? En definitiva, el amparo. Pero si hubieran hechos que establecer, abrirá a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. Es decir, que llegamos a este paso y en caso de que haya algo, no haya nada que probar, con esta primera audiencia de alegatos, el Tribunal de Amparo tendría que emitir esa resolución respecto al amparo, resolver ese amparo en definitiva. Pero en algunos casos hay situaciones que probar y aquí se va a correr se va a abrir a prueba por el término de 8 días. Los tribunales de amparo podrán revelar de la prueba en los casos en que a su juicio no sea necesario, pero la tramitarán obligatoriamente si fuera pedida por el solicitante. Si el amparo se abriere a prueba, el tribunal en la misma resolución indicará los hechos que se le pesquisarán de oficio, sin perjuicio de cualesquiera otros que fueran necesarios o de las pruebas que rindieren las partes. Es decir, que el tribunal en esa resolución va a dictar qué hechos motivan a que se aperture ese periodo de prueba, ¿verdad? ¿Qué situaciones se van a diligenciar en ese periodo de prueba? Hasta este paso, si ustedes se dan cuenta, puede que lleguemos a esta etapa o puede que se dicte la resolución
después de esta primera audiencia. La segunda audiencia, paso número 5. Esta segunda audiencia en caso de que se hubiera aperturado a prueba. Concluido el término probatorio que ya establecimos que es de 8 días, el tribunal dictará providencias dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de 48 horas, transcurrido el cual se hayan o no pronunciado, dictará sentencia dentro de los 3 días. Después de esa etapa probatoria de 8 días, se va a correr nuevamente audiencia a las partes para que se manifiesten respecto a los medios de prueba diligenciados en la etapa de prueba, ¿verdad? Para tratar de argumentar respecto a eso. Y se les va a dar un término común de 48 horas. Después de ese término común de 48 horas, se hayan pronunciado o no las partes, es decir, que hayan manifestado algo o no, dictará sentencia dentro del término de 3 días. Es decir, que el término para dictar sentencia en el proceso de amparo es de 3 días. Dictará sentencia dentro del término de 3 días. Aquí quiero que pongan mucha atención. Si alguna de las partes posterior a esta audiencia de 48 horas solicita que se realice una vista pública, el tribunal debe de convocar a dicha vista pública y nos indica que se efectuará el último de los 3 días siguientes a la hora que el tribunal señale, ¿verdad? ¿Qué es esta vista pública? Yo les puse una imagen para que entendieran qué es la vista pública. Y si alguna vez tienen oportunidad de asistir a una, sería excelente, ¿verdad? La vista pública es cuando las partes de forma pública acuden al órgano al que conoce el amparo, al tribunal de amparo, y argumentan respecto a su punto, ¿verdad? Van a tratar de convencer con argumentos al tribunal de amparo. En la imagen ustedes pueden visualizar una vista pública que se está llevando a cabo en la Corte de Constitucionalidad. Desconozco qué caso será, pero como ustedes pueden ver, se le está dando la palabra a las partes para que argumenten ante los magistrados, ¿verdad? Esto únicamente si alguna de las partes lo requiere. No es algo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, puede dictarse resolución ¿cuándo? En la primera audiencia, si no se apertura prueba. En la segunda audiencia, si ya se aperturó a prueba. Pero puede que en esa segunda audiencia se solicite una vista pública. Entonces se va a correr esa vista pública, se va a realizar en el último de los 3 días siguientes. Es decir, por ejemplo, se terminó la audiencia, la segunda audiencia el día lunes. Se estaría llevando los 3 días siguientes, martes, miércoles, el jueves, a la hora que establezca el tribunal de amparo. Y aquí se van a argumentar, ¿verdad? Es una vista pública, es para que ellos de forma directa convenzan al tribunal de amparo. La verdad que esta es un mecanismo bastante bueno, ¿verdad? Si ustedes logran argumentar de buena forma, creo que no hay mayor convencimiento que acudir de forma presencial y argumentar, ¿verdad? Que únicamente lean las personas algún contenido de algún memorial, ¿verdad? Creo que argumentando es mucho más fácil convencer y por esto es que se realiza la vista pública.
Estamos claros que es la vista pública. También quiero que esté claro esto, se lo repito, desde la primera audiencia, si no se apertura prueba, se puede dictar la resolución. Si no, si se apertura prueba de 8 días, en la segunda audiencia puede concluir, dictarse en definitiva el amparo, ¿verdad? Pero si en esta segunda audiencia solicitan vista pública, debe de otorgarse esa vista pública. A la vista podrán comparecer a alegar las partes y sus abogados, así como la autoridad o entidad impugnada y sus abogados. Si la autoridad impugnada fuere pública o se tratare del Estado, puede delegar a su representación en el Ministerio Público. Ya sabemos que la mayoría de leyes siempre nos hace alusión al Ministerio Público, pero actualmente es la Procuraduría General de la Nación, es la que se encarga de representar al Estado. En el caso que éste manifieste acuerdo con la actuación que originó el amparo. Esto quiere decir que la vista todavía no va a poner fin al proceso, ¿verdad? Después cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 3 días. Si se dan cuenta, en la mayoría siempre nos hace referencia al plazo de 3 días, independientemente que se dicte en primera audiencia, en segunda audiencia o posterior a la vista. Y lo último, que es la sentencia, ¿verdad? Que es esa resolución que va a dictar en definitiva si da con lugar el amparo o no, ¿verdad? Y nos establece que el plazo para que dicte la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, cuando la Corte de Constitucionalidad conociera en única instancia o en apelación, el plazo para pronunciar sentencia podrá ampliarse por 5 días más, según la gravedad del asunto. Se dicta sentencia en 3 días, pero la excepción a la norma es que cuando la Corte de Constitucionalidad conociera en única instancia o en apelación, el plazo podrá ampliarse por 5 días más. Es decir, que la Corte tendrá hasta 8 días para dictar esa sentencia. Y nos establece el auto para mejor fallar. El tribunal podrá mandar a practicar las diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar, dentro de un plazo no mayor de 5 días. Vencido el plazo del auto para mejor fallar o practicadas las diligencias ordenadas, el tribunal dictará resolución dentro de los términos que establecen los artículos anteriores. Es decir, que el plazo es de 3 días para dictar esa resolución, pero el tribunal puede dictar un auto para mejor fallar y tomarse 5 días para pedir esos documentos o que se practiquen determinadas diligencias para mejor fallar. ¿A qué se refiere con mejor fallar? Para tomar una mejor decisión. El fallo es esa decisión en la sentencia. Entonces el mejor fallar es para que tome una decisión más adecuada, ¿verdad? Y establece que terminado ese plazo se dictará sentencia dentro de los términos establecidos en los artículos anteriores, que ya vimos que son de 3 días, a excepción del plazo para que dicte sentencia de la Corte de Constitucionalidad, regulado en el artículo 39. Bueno, ya con eso terminamos el amparo, como les decía. Va a terminar con esa sentencia, ¿verdad? Hay algunos, se puede apelar, se puede solicitar la ampliación, la aclaración. Eso posiblemente lo vamos a ver en clases siguientes. De igual forma, este material que yo les compartía de último contiene el esquema. Yo les decía que elaboren ustedes su propio esquema, pero ahí les compartí un esquema bastante claro y preciso del amparo, ¿verdad? De la acción de amparo. Traten de leer ese esquema acompañado de estas diapositivas, ¿verdad? Porque en esta diapositiva sí van a encontrar más desarrollado cada uno de los temas, o van a encontrar de qué forma lo especifica la ley, ¿verdad? En el esquema únicamente van a encontrar palabras clave, ¿verdad? Pero pueden, si tienen cómo hacerlo, hacer su esquema ya con todo el contenido de conformidad con los pasos que aquí les brindamos. Recapitulación.
El, el primer paso es la interposición del amparo, cumpliendo requisitos establecidos en la ley, agotando todos los recursos previamente. El segundo paso es que el tribunal le dé trámite al amparo. Recuérdense que es prioritario darle trámite y que en este sentido el tribunal de amparo es bastante flexible. El tercer paso es esa primera audiencia posterior a darle trámite al amparo y que el órgano haya emitido el informe circunstanciado para que el tribunal de amparo conozca las actuaciones. El cuarto paso, si fuera necesario, ¿verdad? Si hubiera que diligenciarse pruebas, es el periodo de prueba que es de 8 días. Ténganlo claro. La segunda audiencia que va posterior al periodo de prueba y aquí se dictarán providencias dando trámite, dando audiencia a las partes para que en término común de 48 horas se pronuncien, ¿verdad? En caso de que sea, aquí puede terminar el proceso, recuérdenlo, aquí se puede dictar sentencia, pero puede que alguna de las partes en esta segunda audiencia solicite la vista pública, ¿verdad? Para que de forma pública argumente usted como interponente con su abogado o el Estado con su abogado, que en este caso es el delegado por la Procuraduría General de la Nación. Posterior a la vista pública, el plazo es el mismo, 3 días para dictar sentencia, a excepción del artículo 39 que ya les leímos detenidamente y espero que repasen, ¿verdad? Si les preguntan en el examen, ¿cuándo en el amparo, cuándo no se dicta sentencia dentro de los 3 días? Y ustedes ya van a saber cuándo no se dicta sentencia, ¿verdad? Dentro de los 3 días. También recuerden que el plazo de 30 días de notificar el acto que haya vulnerado el derecho constitucional y en materia electoral es únicamente de 5 días. Entonces creo que está bastante claro, yo de verdad espero que sí, pero si no, sin pena pregunten, ¿verdad? Estamos para servirles de igual forma. Gracias Fernando, todo claro, dice igual Mayarí. Sí, hay Josué García, hay apelación. Quizá nos tomemos el tiempo de explicar ese tema, ¿verdad? De igual forma, ustedes ya tienen ahí ese esquema que les pasé, está bastante claro. De hecho, ahí se les explica de una vez el trámite de la apelación, la ampliación y la aclaración. Entonces, espero de verdad que lo lean, ¿verdad? Tómense un tiempo siempre para estudiar, no hay mayor inversión de tiempo que en sus estudios. Y de nada, Beverly, estamos a la orden, compañeros. Me dice Josh que no mantiene la señal. Yo espero que la mayoría hayan escuchado de forma clara, ¿verdad? Si no, Josh, espero que pueda ver el video con posterioridad. De igual forma, siempre queda grabado, ¿verdad? Estamos a la orden, amigos. Cualquier duda, siempre les repito, pregunten en clase, pregunten en el chat de la reunión, que yo me tomo el tiempo siempre de ver sus interrogantes, o pregunten ya sea en el grupo de la sección G, pregúntenme en un mensaje, yo con mucho gusto voy a tratar de solventar la duda. Obviamente algunas veces uno no lo sabe absolutamente todo, ¿verdad? Pero sí, si no lo puedo solventar yo, por lo menos trato de ver de qué forma hacerlo, si no es directamente por mi persona. Les deseo una feliz noche, espero que hayan aprendido y haber aportado a su conocimiento y que estén muy bien. Les deseo muchos éxitos a todos, que estén bien.